tema de manera sucinta, de manera muy resumida, podemos decir, acerca de la psicología política. Muchos, por ejemplo, ignoraban que la psicología política tiene también una rama que se llama, mejor dicho, que la psicología tiene una rama que se llama psicología política. Como dice Laswell, por ejemplo, la psicología política tiene una corta historia pero un largo pasado. Temas de psicología política se han empezado a hablar desde la antigua Grecia, por ejemplo, no con el nombre de psicología política, pero ustedes saben que ya la democracia que nació en la floreciente Grecia, Aristóteles, Platón y otros filósofos de ese calibre ya se preguntaban por el quehacer político, ¿no es cierto? Polis, por ejemplo, viene de ciudad. Y el famoso agora, donde todos los antiguos griegos discutían justamente temas de política, de cómo ordenar la ciudad. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos aspectos desde, digamos, la antigüedad, el tema de la política. Ahora, ustedes saben que el contexto político histórico es muy importante para entender cualquier ciencia social o cualquier ciencia que no siempre sea social. La psicología política se va a desarrollar a partir, por ejemplo, principalmente por necesidades que tenía el mundo militar. ¿Por qué les digo eso? El año 1952 y antes, en el año 1940-45, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, muchos científicos sociales, psicólogos que se fueron de Alemania a Estados Unidos, empezaron a estudiar, por ejemplo, temas de por qué la gente, ¿no es cierto?, seguía a cierto tipo de líderes, como en el caso de Hitler, una fe ciega en Hitler, y además presentaban, si se quieren, conductas o comportamientos que tenían que ver con hasta cierto tipo con la sumisión, pérdida de identidad, desindividuación de la persona. ¿Eso qué ha significado? Ha significado que millones de personas pierdan la vida por hacer caso a un cierto tipo de líder. No voy a entrar, digamos, a parte de juicio de valores. Para eso está la historia, que justamente es lo que juzga estos hechos. Entonces eso despierta el interés de los científicos para hacer este tipo de estudios más en el campo, por ejemplo, de la personalidad autoritaria. Se ha estudiado las ideologías comunistas, fascistas y todo lo demás. También es importante tomar en cuenta que la psicología política de alguna manera va a ver y tiene que ver con los problemas políticos sociales que existen en determinados contextos. No se puede, por ejemplo, universalizar un objeto de estudio dentro de la psicología política. Las necesidades, los problemas sociales son diferentes en cada contexto social. No nos olvidemos, por ejemplo, que en Europa, ¿no es cierto?, ya desde el siglo pasado son países que vivían, en el siglo XIX, siglo XX, excepto algunos países, pero la mayoría vivían en sistemas democráticos donde la gente elegía a sus representantes, elegía a sus presidentes, a sus congresistas. En cambio, en esta parte de Latinoamérica, por ejemplo, es recién desde el año 1970-1980 donde se recuperan las libertades democráticas y se va a trabajar este tipo de temáticas que los dice ya en diferentes textos, en diferentes libros, Martín Ignacio Martín Baró o Maritza Montero. Eso tiene que quedar claro, o sea que no hay una universalización de un objeto de estudio sobre o de la psicología política. Diferenciación entre psicología política y psicología de la política, ¿no? Hasta ahora no hay y no existe, diríamos, una definición unívoca, podemos decir, sino que hay varias definiciones, pero otras que se acercan más y otras que se acercan menos a lo que es el objeto de estudio. Hay autores como Billig, por ejemplo, que sostenía que el hablar de psicología política era asumir que en el campo de la psicología lo político no era ajeno y tampoco estaba al margen de la psicología política. Mientras que
la psicología de la política, ¿no es cierto?, consistiría en la aplicación del conocimiento psicológico al estudio de los fenómenos políticos. Es por eso que ha habido estudios, podemos decir, estudios que tenían que ver con la psicopatologización del político. Entonces va analizando determinados líderes a partir de cuadros psicopatológicos y se los va encuadrando en determinados cuadros clínicos, podemos decir. Por eso es que existen diferenciación entre diferentes concepciones individualistas, mejor dicho, e interactivas. Laswell, ya en 1930, que es concebido como el padre de la psicología, ¿no es cierto?, sostenía que el hombre político es el producto de motivos privados desplazados sobre un objeto público y racionalizados en términos de interés público. Si se dan cuenta, se utiliza el término de desplazamiento, que es un término, una categoría propia del psicoanálisis. A través de eso se buscaban claves psicológicas individuales para la comprensión de la conducta política. En 1981, Stone, por ejemplo, es un autor norteamericano, rescataba la contribución de los procesos psicológicos de la conducta política y los efectos psicológicos de los sistemas y acontecimientos políticos. Entonces, a partir de eso, se pretende o se entiende la psicología política como una interacción entre estos procesos psicológicos y fenómenos políticos, o sea, tanto los procesos psicológicos influyen en los fenómenos políticos como los fenómenos políticos también inciden o influyen en los procesos políticos. Hubiera una relación, si se quiere, dialéctica en este tipo de situación. Hablar de comportamiento político también es muy importante para estar adentrándonos en lo que es la introducción a la psicología política. Vamos a encontrar, por ejemplo, diferentes concepciones acerca de lo que es un comportamiento político. Un comportamiento político a partir de la concepción institucionalista, desde la concepción del poder y desde la concepción en relación al impacto que produce en un orden social. La concepción institucionalista es todo lo que se realiza, como dicen, ¿no?, dentro de la institución, dentro del Estado, dentro de las instituciones estatales. Y vamos a encontrar dentro de las instituciones estatales, por ejemplo, instituciones que tienen que ver necesariamente con representantes que asumen a partir del ejercicio, ¿no es cierto?, democrático de las personas. Puede ser a través de los votos, puede ser a través de decisiones que ellos deben tomar a través de plebiscitos o de otras formas de consulta que se lo hace al ciudadano. Pero son formas institucionales que están normadas y están legalizadas dentro de su ordenamiento jurídico-político de cada país. A eso se llama una concepción institucionalista. En cambio, también está la concepción del poder, es aquella en que interviene de alguna forma de poder todo comportamiento interpersonal o intergrupal. Esto supone algún grado de poder, por mínimo que sea, y por consiguiente dice, sería político, ¿no? Todo comportamiento interpersonal o intergrupal supone algún grado de poder en tanto y en cuanto, ¿no es cierto?, cuestionamos, ¿no es cierto?, cuestionamos algún grado o forma de poder. Concepción en relación al impacto que produce en un orden social. Son aquellos que tienen algún efecto político significativo sobre el sistema social de afuera para mantenerlo, para cambiarlo. Más adelante vamos a ir viendo, por ejemplo, en este tipo de concepción en relación al impacto que produce en un orden social, todo lo que son la participación política, los movimientos sociales, son aquellas categorías que dentro de la psicología política van a tener un impacto en orden social para mantenerlo o para cambiarlo. Ahora, hemos dicho que dentro de la psicología política no existe una univocidad de criterio, ¿no es cierto?, para poder definir a la psicología política. La psicología política ha sido definida por muchos y varios autores y seguramente las definiciones van a ir cambiando en el tiempo. No se olviden que cada definición política responde a un momento histórico social. La psicología política no puede ser tomada en cuenta descontextualizada de un orden histórico.
Eso que tiene que dar bien claro para todos aquellos que nos interesa el estudio de la psicología política. Entonces, la definición la definición de psicología política que vamos a asumir dentro de este curso, que puede haber otras, ¿no es cierto?, pero la que vamos a asumir es de José Sabucedo, que es un catedrático español en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, y que tiene una amplia visión sobre esta definición que engloba casi todo. Él dice, desde una concepción y análisis propio y desde una orientación no institucionalizada de la política, lo define de esta manera: como el estudio de las creencias, representaciones o sentido común que los ciudadanos tienen sobre la política y los comportamientos de estos, ya sea por acción u omisión, traten de incidir o contribuyan al mantenimiento o cambio de un determinado orden socioeconómico. Entonces, ¿cómo entendemos esta definición? Esta definición lo vamos a entender, ¿no es cierto?, desde una visión no institucional, o sea, participación política no necesariamente se remite a participar de manera institucional, legal, como que, por ejemplo, el ir a votar. En cada 4 años nosotros vamos a votar, hacemos propaganda política, participamos de mítines, apoyamos a determinados candidatos. Eso puede ser una participación política institucional dentro de un marco legal. Pero la definición de psicología política tiene que ver, como dice su autor, de incidir o contribuir al mantenimiento o cambio de un determinado orden socioeconómico a través también de mecanismos que estos no necesariamente pueden ser institucionales o legales, ¿no es cierto? Vamos a dar un claro ejemplo. En Bolivia, por ejemplo, casi todos los cambios sociales que se han dado en el país desde el año 2003, ¿no es cierto?, se han dado dentro de un marco no institucional. No es que han mandado una carta al presidente de ese entonces y le han pedido su renuncia y él ha aceptado gustosamente. No se trata de eso, sino se trata, ¿no es cierto?, también de usar medios, como dice Sabucedo, no institucionales, que tienen que ver con participar, como dijeran nuestros amigos troscos, de manera directa, de la acción directa. Y la acción directa se da en las calles, ¿no? Se da en las calles, ¿para qué? Para producir ciertos cambios dentro de un determinado orden socioeconómico. Entonces, la definición de psicología política de José Sabucedo va a estudiar este tipo de comportamientos, ¿no es cierto?, que traten de incidir o contribuir al mantenimiento o cambio de un determinado orden socioeconómico desde una manera activa o pasiva, por acción u omisión. Eso es lo que nos dice José Sabucedo. Entonces, también existe lo que son la influencia de estos factores psicológicos en el comportamiento político y el efecto de los sistemas políticos son los procesos psicológicos en los que viven, ¿no es cierto?, como ya nos decía nuestro anterior autor citado, Stone. ¿Cuál es la dimensión social de la psicología política? La dimensión social de la psicología política está dado por la investigación principalmente y la intervención ligada a problemáticas políticas que forman parte de la vida cotidiana de los investigadores a su sensibilidad social. Vamos a encontrar en la vida cotidiana ¿no es cierto?, de las problemáticas políticas, diferentes problemas que son propios de su realidad social, propios de su contexto político. Chile, por ejemplo, Bolivia, tienen diferentes problemas a nivel político. La gente, la juventud, por ejemplo, en Chile se moviliza como se movilizaban los estudiantes de la UNSA, por ejemplo, en los años 70, pero tienen que ver con diferentes problemáticas y sensibilidades. Por ejemplo, en Chile los jóvenes se mueven porque la educación superior no es gratuita. La gente tiene que endeudarse de por vida para estudiar una carrera profesional.
Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Se mueven, se movilizan, se enfrentan con la policía. ¿Qué hacen? Están haciendo acciones políticas que no están dentro de la norma, no son institucionales, pero pretenden realizar cambios dentro de la estructura sociopolítica, ¿no? En cambio, en Bolivia es otro el problema sería al revés, ¿no es cierto? El problema estaría dado porque ahora más bien los jóvenes no nos movilizamos como nos movilizábamos los años 70 para producir cambios. Puede ser que en ese entonces la ideología estaba más a, por ejemplo, rescatar lo que era la democracia, la autonomía universitaria. Ahora los jóvenes están ligados en un momento histórico muy diferente al 70 y eso puede ser diferente, por ejemplo, a que estamos cruzados por lo que viene a ser el individualismo, ¿no es cierto?, el hedonismo del cual nos habla Bauman, ¿no? Bauman nos decía, por ejemplo, que estamos viviendo dentro de una sociedad líquida donde nada es perenne, todo es desechable. O sea, estamos totalmente dominados por el individualismo. No hay ya un sentimiento colectivo social que persiga objetivos sociales. Hoy en la universidad, por ejemplo, los jóvenes lo que más buscan es salir lo más rápido posible y luego enfrentarse a una realidad social que tampoco va a ser fácil. Hoy, por ejemplo, ¿no es cierto?, el asumirse como profesional, salir profesional, no es sinónimo de ascenso social. Ya no estamos en la universidad de los 60, los 70, donde era ser profesional tenía que ver con el ascenso social de las personas, ¿no? Ahora, aquí en Bolivia, por ejemplo, el ascenso social está dado por otras circunstancias, el comercio, el contrabando y otras cosas que también pueden caer en lo ilegal. Pero, como profesión, como estudio, eso ya ha dejado de ser. O sea, se dan cuenta, las problemáticas son diferentes en cada contexto geográfico, social, determinado por condicionantes históricas. Es por eso que hay una imposibilidad de explicar el comportamiento político desde dimensiones universales por el carácter del objeto. No podemos decir que universalmente este tipo de fenómeno social, de fenómeno político, se da en todas partes, en todos los países, ¿no? Y eso es por eso es interesante cuando dice Martín Ignacio Baró que nosotros, más que la teoría que puede haber en los libros, tenemos que ver en la realidad los problemas sociopolíticos, si quieren psicopolíticos que se dan en nuestra realidad. O sea, tenemos que ser observadores de lo que está pasando. En cuanto a cuestiones teóricas y metodológicas, ¿no es cierto?, es muy importante manifestarles que la psicología política se caracteriza por ser un ámbito científico donde están y existen una pluralidad de métodos, de teorías, de técnicas para poder abordar al objeto de estudio. Entonces, por lo tanto, se puede decir que dentro de la psicología política vamos a encontrar estudios de todo tipo de estudios descriptivos, explorativos, si se quieren explicativos, estudios cuantitativos, cualitativos, estudios que se han hecho, por ejemplo, en determinado tiempo para saber cuáles son los factores que inciden, por ejemplo, para que una persona vote de una u otra manera. Son estudios que están relegados, podemos decir, a un tiempo determinado, ¿no? A partir de una encuesta, ver las motivaciones psicopolíticas que tiene una determinada persona para votar por un tal o X candidato. ¿Qué es lo que le motiva psicológicamente, psicosocialmente a esa persona a inclinarse a determinado candidato en el momento de la votación? Ese tipo de estudios se han hecho en diferentes países, por ejemplo, para determinar cuáles son esas causas que motivarían para dar el voto a un determinado partido. Desconozco estudios dentro del país que se hayan hecho sobre ese tipo, más allá de los estudios o de las encuestas que se sacan periódicamente por determinadas empresas encuestadoras que tienen que ver más con decir si el domingo fueran las elecciones, por qué presidente votaría. O hacer estudios que me parecen muy importantes, tal vez profundizarlos más, el tema de la credibilidad. En este momento, por ejemplo, si tenemos que ver qué estudios podemos hacer,
bastantes estudios dentro de la psicología política, desde el análisis del discurso de determinados políticos, del presidente, la pérdida de credibilidad en el sistema político, la pérdida de credibilidad en el liderazgo del presidente, la caída de la popularidad del presidente. ¿Cuáles son esos factores psicosociales que están incidiendo en este tipo de fenómenos políticos, ¿no es cierto?, y analizarlos desde la psicología política? Parece muy importante, ¿no es cierto?, estos temitas, que puede haber muchos más dentro de la psicología política en la misma universidad. ¿Cuál es el discurso político de la universidad? ¿Cuál es el discurso político que se maneja ahora en la universidad? Antes se manejaba patria o muerte, el socialismo, se manejaba, por ejemplo, la dictadura del proletariado desde la visión trotskista, pero esos discursos han ido cambiando con el tiempo, ¿no es cierto? A partir desde el 90 ya no se habla de ese tipo de discursos, se habla de discursos como, por ejemplo, la evaluación, la acreditación, ¿no? Y los mismos íconos han ido cambiando. Ahora los íconos que, por ejemplo, para una elección de centro de estudiantes, ya no va a ser el barbudo Marx o el barbudo de Fidel Castro, ¿no? Son recursos, apelan a íconos de dibujos animados, muchas veces a Simpson, o dibujos que están en ese momento en la actualidad dentro de la televisión, o frases, ¿no? HD, por ejemplo, la última full, ese HD es unas dos letras que están posicionadas como high definition, ¿no ve? O sea, alta definición. Son temas que se puede estudiar dentro de la misma universidad, cómo es que han ido cambiando los discursos políticos a partir de la psicología política, pero a partir de metodologías que se vayan acomodando al objeto de estudio para que estos sirvan, ¿no es cierto?, a todos los estudiantes en cuanto la teoría tenga su aplicación en la práctica misma. Las técnicas de recolección de datos pueden ser desde las entrevistas, a las encuestas, a los testimonios, a las psicobiografías. Así que hay ¿no es cierto?, bastantes métodos, teorías, técnicas para poder abordar el estudio de la psicología política. Dentro de las principales líneas de investigación en psicología política, siempre, desde los estudios que se han hecho principalmente en Europa y en Estados Unidos, ¿no es cierto?, se han hecho estudios sobre el individuo como actor político, movimientos políticos, se ha hecho estudios de liderazgo, de las coaliciones, de las estructuras, los procesos políticos que tenían que ver en momentos históricos diferentes en cada país. No nos olvidemos que el fascismo, por ejemplo, ha sido un tema de investigación abordado por Adorno con el famoso tema de la personalidad autoritaria, ¿no? Y el Fromm también se ha metido a estudiar estos temas de liderazgo y otros que en este momento no se me vienen a la memoria, pero vienen estudios de Europa, de Estados Unidos, y en el ámbito latinoamericano vamos a ver, por ejemplo, que los estudios de psicología política o cómo es que se desarrolla la psicología política es a partir recién de los años 70. Son los años 70 en que toda Latinoamérica, por ejemplo, vivía bajo dictaduras militares, a excepción de pocos países como Venezuela y otros, pero la mayoría de los países, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú, vivían en regímenes que tenían que ver con la dictadura, por lo tanto no había un sistema de libertades democráticas, ¿no es cierto? Se vivía en países, diremos, controlados, sumidos en el miedo, sumidos de alguna manera en que nadie podía expresar libremente sus ideas. Entonces, a partir de la recuperación de las libertades del sistema democrático en Latinoamérica, que viene desde el año 1900, por ejemplo, Bolivia recupera sus libertades democráticas en el año 1982, no son ni siquiera 40 años que vivimos bajo un sistema democrático, y otros países como en Europa, España, tienen una tradición democrática de más de 100 años de democracia que les ha permitido, ¿no es cierto?, hacer estudios en el campo
de estos sistemas democráticos, en el campo de la cultura política que se ha desarrollado en este tipo de sistemas. Uno de los principales, por ejemplo, autores y autoras que han estudiado estos temas, principalmente sobre las repercusiones de la tortura política, después sobre el tipo de participación convencional, no convencional, o institucional o extrainstitucional, como lo denomina José Saucedo, tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta recuperación de la democracia, con este contexto histórico en el que se vivía en Latinoamérica. Se han ido después desarrollando otros estudios, ¿no es cierto?, a partir de la recuperación de la democracia en Latinoamérica, con Maritza Montero principalmente, y autores como de Adamo en la Argentina, que tienen que ver con cuestionar ideologías políticas de izquierda, de derecha. ¿Suenan o no suenan estas teorías ahora? Es la pregunta, ¿no? ¿O es un tambor de resonancia vacío, decía de Adamo en la Argentina, un estudio que él realizó? Hay varios autores que han estado trabajando de acuerdo a sus contextos y a sus países, por ejemplo, temas de corrupción, temas de inseguridad ciudadana, temas que tienen que ver ahora con la pérdida ¿no es cierto?, de legitimidad de los políticos, del sistema político. Hay trabajos también que se han desarrollado siempre en estos contextos europeos y americanos que han tratado de estudiar, por ejemplo, las actitudes sociopolíticas, la valoración sobre diferentes temas, ¿no es cierto?, en cuanto principalmente a temas electorales, ¿no es cierto?, a temas electorales que tenían que ver con la gente que iba a votar, por qué iba a votar, qué tenía que ver en esto el líder, qué tenía que ver con esto el jefe del partido, el candidato. Ya les había mencionado también temas de autoritarismo que se han desarrollado principalmente en Estados Unidos y Europa a partir de lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hasta aquí esta primera parte que, como les digo, es una introducción muy rápida, si se quiere, a la introducción a la psicología política. Tal vez hay muchas aristas, muchas cosas que han podido quedar todavía colgados, podemos decir, pero que pueden ser de alguna manera recuperados o respondidos a través de las lecturas que están dentro del curso. Esta es una manera de ver la psicología política de una manera muy rápida, de una introducción para que ustedes tengan y manejen ciertos conceptos que se manejan dentro de la psicología. Ha sido un gusto dar este día esta clase y espero que ha sido y sea aprovechado por todos ustedes. Muchas gracias.